Centro de Victoria presenta al conferencista internacional Yamil Jiménez Dabash. Centro de Victoria. Estamos empezando hoy una serie que va a ser probablemente de 10 capítulos. Creo que las podemos desarrollar en 5 martes, 5 noches, sobre cuáles son los fundamentos de nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? Los que creemos. ¿Qué creemos los creyentes? Creyentes es una palabra que se utiliza muy a menudo en los círculos religiosos. Pero ¿qué quiere decir la palabra creyente? Porque creer, todo el mundo cree. La gente cree en algo, cree en las brujas, cree en los extraterrestres, cree en Dios, cree en el diablo, cree... por creer, todos somos creyentes. Pero cuando uno dice creyente en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales? ¿Qué es lo que nos hace diferentes de los musulmanes, de los budistas, de las demás personas? Y lo más interesante es que la mayoría de personas son incapaces de decir qué es realmente lo que creen. Yo creo en Dios. Creer en Dios no significa absolutamente nada, pero nada. De hecho, la Biblia dice que Satanás cree en Dios y tiembla. Entonces, si me permite usar la expresión, yo podría decir que Satanás es creyente. Porque cree. El asunto no es solo si creemos, es en qué creemos y si podríamos explicarle esa fe nuestra a otras personas. Entonces lo que vamos a tratar esta noche es con mucha despacio, con reverencia, de ir estableciendo algunos argumentos. Y la primera cosa en la que nosotros creemos, y vamos a arrancar por ahí, parece que es muy evidente, pero no es tan evidente como la gente piensa. La primera cosa que nosotros creemos es que Dios existe. No es tan fácil. ¿Cómo le explicas a una persona que no es creyente, por ejemplo a un ateo o a un agnóstico, cómo le explica su fe en Dios? ¿Por qué cree usted en Dios? Voy a decirle una cosa. Yo no sé cuántos católicos hay aquí, o van a ver estas changas. Pero si usted es católico, ¿usted se ha parado alguna vez a reflexionar por qué razón usted es católico? Y le voy a decir cuál es la verdadera razón. La verdadera razón es porque usted nació en una familia católica. Pero normalmente, usted nunca ha hecho un alto en el camino para decir, bueno, ¿por qué yo creo en esto, creo en aquello? ¿Qué argumentos tengo? ¿Qué bases? Y si es evangélico, es exactamente lo mismo. La mayoría de gente es evangélica, pues nació en una familia evangélica. Papá lo llevaba a la iglesia o a la escuela dominical, y da por sentado que lo que él cree en su iglesia es cierto y que los católicos están equivocados. El católico da por sentado que lo que en su iglesia enseñan es verdadero y los hermanos separados, pues están separados no solo de la iglesia, sino de la verdad. ¿Cómo hace uno, ya sea católico o sea evangélico, para explicarle a alguien que no es ni católico ni evangélico, que no cree, que es ateo? El ateo es la persona que afirma que no existe Dios. Ateo es la palabra griega para decir Dios, y a es el prefijo negativo. Ateo lo que quiere decir es sin Dios. Entonces hay ateos y hay agnósticos. Un agnóstico es una persona que no es atea. Él no dice no hay Dios, pero tampoco dice Dios existe. Lo que él dice es yo no puedo saber. Gnosis es la palabra griega para conocimiento. Y repito, a es el prefijo negativo. Entonces agnosis es no tengo el conocimiento suficiente para valorar ninguna de las dos proposiciones. No sé si Dios existe o si no existe, por eso me declaro agnóstico. ¿Cómo haría usted, católico, evangélico, para explicarle a la gente, sin pelear, sin ofenderlo, sin ser fanático, sin discutir? ¿Por qué creemos en un Dios al que nunca hemos visto? Porque si usted ha visto a Dios, avíseme para salir de aquí corriendo asustado. Porque la Biblia dice que Dios es invisible y que nadie ha visto nunca a Dios. ¿Cómo cree usted un Dios que no ha visto? ¿En qué basa su fe? ¿Cómo podría sentarse con una taza de café a discutir con una persona o a conversar o a intercambiar ideas y tratar de persuadir a esa persona de que su Dios es real, de que su Dios existe? La mayoría de las personas que van a las iglesias ni tienen idea de eso, ni les interesa. La gente va a la iglesia por otras razones, a recibir consuelo, a ver a los amigos, les gusta la música, pero no aprender. Y por eso estoy tan contento de ver tantas personas en una noche como esta, que saben que aquí no vamos a cantar, que no vamos a orar, sino que solamente vamos a estudiar, y que han sacado su rato para venir hasta este auditorio y verlos con cuadernos y tomando notas. Eso me alegra montones, eso no es muy común. Vamos a empezar esta noche leyendo un texto. No voy a usar mucho la Biblia, pero sí vamos a leer algunos textos. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 3.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Voy a leer nuevamente la parte final del versículo 15. Dice: estad siempre preparados. Esto es una orden, no es un consejo, no es una sugerencia, es una orden. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me gustaría preguntarle, no conteste, me gustaría preguntarle: ¿usted está preparado para presentar defensa ante cualquier persona, por más inteligente que sea, por más capaz que sea, que le diga, explíqueme por qué usted tiene esa esperanza de que si muere va al cielo? ¿Por qué tiene una esperanza de que el alma sobrevive al cuerpo? ¿Por qué tiene una esperanza de que hay una vida eterna más allá de la muerte? Y no es peleando ni discutiendo, porque dice que hay que presentar esta defensa con mansedumbre y ¿qué? Y reverencia, o sea, con mansedumbre y respeto, sin pelear y respetando las opiniones que difieren de las de nosotros. Entonces vamos a empezar por aquí esta tarde, porque sobre este fundamento es el que hay que edificar todo lo que nosotros queremos. Si Dios no existe, todo lo que hacemos en las iglesias es una payasada. Si Dios no existe, cuando usted ora está hablando solo, como tontico. Si Dios no existe, cuando usted canta y aplaude, lo que está haciendo es un ridículo. Si Dios no existe, la Biblia es un libro como cualquier otro y usted está perdiendo el tiempo leyéndolo. Mejor le da Don Quijote de la Mancha. Entonces la primera piedra, la piedra fundamental sobre la cual vamos a edificar todo lo demás que se enseña aquí, es que nosotros creemos, damos por sentado que Dios existe, no por fanatismo, no porque nos hayan enseñado de la casa papá y mamá, sino que tenemos que desarrollar nuestra propia fe. La mayoría de personas viven de una fe prestada. Voy a decirle otra cosa. Esta noche voy a decir algunas cosas que pueden incomodar a algunos y no me voy a disculpar. Voy a decir una cosa: usted que está aquí es católico o es evangélico porque nació en Costa Rica. Si hubiera nacido en Arabia, probablemente sería musulmán. Y si hubiera nacido en la India, probablemente estaría convencido que las vacas son sagradas. Y si hubiera nacido en China, estaría quemando palitos de incienso a sus antepasados. O sea, la religión de mucha gente y la fe de mucha gente es más bien cultura, tradición, familia, pero no se han parado a pensar. No se han pensado a meditar por qué creen de manera determinada en ciertas cosas. Entonces nosotros vamos a empezar esta noche, repito, despacio, diciendo que creemos que Dios existe. ¿Por qué? En el siglo XVII, que fue un siglo muy interesante en la historia de la humanidad, hubo un filósofo francés, Renato Descartes. Si quieren apuntar el nombre por ahí, lo conocen como René Descartes también. Los que fueron al colegio y tuvieron que estudiar matemáticas, ¿se acuerdan de las coordenadas cartesianas? ¿Recuerdan cuando hacían funciones y gráficos y la A, la X y la Y? ¿Qué 4 maldiciones le echaba uno al pobre Descartes? Bueno, ese señor fue un matemático ilustre, fue un físico, era un hombre genial. Además de eso, él era filósofo. Y el trabajo de los filósofos es pensar, es cuestionar. Entonces Renato Descartes empezó a hacerse preguntas como estas que nos estamos haciendo nosotros esta noche. ¿Por qué yo creo como creo? ¿Y por qué alguna gente no cree como yo creo? Y entonces inventó un método. El método se llama un sistema para pensar. Y escribió un libro que se llama El discurso del método. Ojalá que lo puedan leer en sus casas. Es filosofía, pero es liviana, no es muy pesado, no es difícil. La gente piensa que la filosofía es muy aburrida y algunas sí, pero este señor Descartes, aparte de que sabía pensar, sabía escribir. Entonces es un libro pequeño y muy interesante. Y él empezó a decir cómo puede uno estar seguro de lo que conoce, de lo que sabe. Esto es toda una ciencia, se llama epistemología. Es la ciencia del conocimiento, la ciencia de cómo aprendemos, epistemología. Entonces él empezó a decir, yo puedo estar equivocado en todo. Yo le enseño a usted una rosa y usted me dice, ¿de qué color es? Yo le digo, ¿de qué color es? Usted me dice, roja. Pero si se la enseña a un daltónico, la misma rosa me dice verde, o gris, o oscura. ¿Quién le dice a usted que los daltónicos no son lo normal y que todos los demás estamos enfermos? O sea, nosotros creemos que somos lo que estamos bien porque somos la mayoría, pero ¿quién le dice que lo normal no es ser daltónico y que ven el mundo de otro color? Hay gente que tiene problemas hasta para distinguir las luces de los semáforos. Saben cuando la luz cambia por la posición en que está la luz, pero no por el color. Hay personas que tienen un oído para la música extraordinario. Una vez yo estaba conversando con Álvaro Esquivel y estornudé y me dice, oye, estás estornudando en fa.
Y yo, ¿qué es esa cosa? Yo no distingo una nota mayor de una menor. Yo no sé qué es fa, ni qué es mi, ni qué es la. No tengo la menor idea de qué es. Pero la gente que tiene oído musical escuchan el mundo y escuchan cosas que usted y yo no escuchamos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿quién me garantiza a mí que la forma en que yo oigo, escucho, vivo y pienso es la correcta? El hombre empezó a desconfiar de todo. Entonces su método consiste en que hay que dudar de todo lo que nos han enseñado. Hay que desconfiar de lo que nos enseñaron los sabios, los eruditos, los maestros, los papás, el sacerdote, los pastores. Hay que desconfiar de todo. Y es un método muy curioso porque en la iglesia le enseñan a la gente lo contrario. En las iglesias le enseñan a la gente nunca dude, nunca cuestione, nunca pregunte. Y por eso nunca crecen intelectualmente. Dios, el Dios en que nosotros creemos, nos dotó con un aparato extraordinario, se llama cerebro. Y yo le decía un día de estos que ahí entre la oreja izquierda suya y la oreja derecha está funcionando uno de los sistemas más prodigiosos de este universo. Pero cuando la gente entra a la iglesia le dicen que desconecte el cerebro. Hínquese, párese, siéntese, cállese. Y la religión, cualquiera que sea, termina entonteciéndolo a uno. Descartes con mucho cuidado, porque en esa época la Inquisición estaba funcionando. Entonces, con mucho cuidado, empezó a desmantelar todo ese edificio de conocimientos, de tradiciones, de leyendas. Y al final llegó casi que a lo último y dice, bueno, aquí hay un problema. ¿Quién me garantiza a mí que yo sea real? O sea, ¿quién le garantiza a usted que usted está aquí sentado en el auditorio del Centro Victoria hoy martes y que no está durmiendo en su casa y está teniendo un sueño y está soñando que está aquí, me está oyendo a mí decirle? ¿Cómo está usted seguro? Porque uno a veces tiene sueños tan vívidos, tan reales, que se levanta agitado, con el pulso alterado. No sé si a usted le ha pasado, que sueña que lo persigue una yegua anaranjada y usted siente que va como en un arenal y no avanza. Bueno, es una cosa terrible. O sueña que se está cayendo y cuando ya se va a pegar al suelo se levanta uno y está con el corazón acelerado. ¿Y quién le garantiza a usted que esto no es un sueño tan vívido como cualquiera de esos? Entonces, Descartes tenía que llegar a buscar algo en lo que él no pudiera dudar. Y entonces finalmente llegó a una conclusión. En esa época la gente inteligente escribía en latín, era como la lingua franca, como el idioma que todo el mundo hablaba. Y él llegó a una conclusión que resume casi toda la filosofía de él en 3 palabras. Dice, cogito ergo sum. O sea, pienso, luego existo. Entonces yo existo porque aunque esté soñando, para soñar tengo que estar vivo. No sé si me explico. No sé si ustedes son reales o son un sueño, pero sean reales o sean un sueño, si los estoy soñando, si son reales, yo estoy aquí. Y si los estoy soñando, también estoy, porque si no existiera no podría soñar. Ya le está doliendo la cabeza a algunos. Eso es fácil. O sea, no sé si ustedes son reales o yo estoy soñando que estoy enseñando aquí. Si son reales, qué dicha, porque sí estoy. Y si no son reales y los estoy soñando, qué dicha, porque para poder soñar tengo que estar vivo, tengo que existir. Entonces, por eso él dice, pienso, luego existo. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí entonces arranca a construir otra vez el universo, otra vez, y llega a decir, bueno, Dios también existe. Si yo existo y el universo existe, y no nos vamos a poner a hilar tan delgado como Descartes nosotros esta noche, porque ese no es el propósito. Pero si usted y yo existimos, el mundo existe, el universo existe, entonces tenemos un problema epistemológico, un problema de conocimiento. El problema es cómo llegó a existir el universo. Usted puede no creer en Dios, pero tiene que creer que el universo existe. ¿Cómo llegó a existir el universo? No estoy hablando de este planetita nada más, que es gigantesco. Estoy hablando del sistema solar, que es mucho más gigantesco. De la Vía Láctea, que ya ni nos imaginamos de eso. Y hay miles y miles de millones de galaxias en la parte del universo que conocemos. Y todas las semanas y los meses los científicos descubren cosas impresionantes. Ahorita están viendo estrellas, se calcula que a 13.000 años luz. Para que tengamos una idea de qué es esto y nos empieza a doler la cabeza, la luz viaja, para redondear, a 300.000 kilómetros por segundo. Después hace la matemática en la casa, como Descartes. ¿Usted tiene idea de cuántos son 300.000 kilómetros por segundo? Quiere decir que en un minuto la luz debería viajar 18 millones de kilómetros. Y en una hora, no tenemos idea. En un día, y pues las distancias en el espacio se miden en años luz. Es la distancia que recorre en un año la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Y los científicos y los astrónomos están hablando de objetos en el universo
que están a 13.000 millones de años luz. Ya el cerebro humano, ya sinceramente, no, por lo menos el mío ahí se ratona. No llego ni al primer año luz, ya menos a 100, ni a 1000, ni millones, ni miles de millones de años luz. Y lo están viendo con los radiotelescopios, están examinándolo, le dicen de qué color son esas estrellas, de qué materiales están compuestas, y no paran. Esto no se termina. Entonces hay un misterio. Está usted, existo yo, existe el universo, ¿y de dónde carajo salió todo? Todos los pueblos de la antigüedad, por más primitivos que sean, cuando veían el cielo, cuando veían el mar, las tormentas, los relámpagos, entraban en pánico porque eran fenómenos que ellos no podían comprender. Y entonces todo eso lo atribuyen a que había unos seres poderosos, invisibles. Entonces era el dios del trueno, como Thor en la mitología nórdica, el dios del relámpago, el dios de la guerra, como Marte, la diosa del amor y el sexo, que ellos no entendían cómo era, la diosa de los partos. Había cientos y cientos y cientos y miles de dioses. Porque por más primitivos que fueran los pueblos, decían, tenía que haber algo, un poder superior ahí que creara esa maravilla que ellos podían ver. Y lo que uno puede ver es apenas una cosita. Salga una noche de verano y quédese viendo el firmamento. Y uno queda, solo de pensar que esas estrellas que está viendo, algunas pudieron haber muerto ya hace millones de años y ya no existen, y hasta ahora la luz nos está llegando a nosotros. Si mañana a mediodía el sol explotara y dejara de existir, nosotros no nos daríamos cuenta hasta 8 minutos después, porque la luz del sol se demora 8 minutos en llegar desde el sol hasta nosotros, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Hay estrellas que nosotros vemos en la noche de verano y vaya qué estrella más bonita, y puede que hace 500 millones de años ya no exista. Y hasta ahora nos está llegando la luz. O sea, vivimos en un universo extraordinario. El problema es, entonces, que los pueblos antiguos dieron una respuesta a la existencia del universo. ¿Cuál fue la respuesta? Dijeron, los dioses los crearon. Y le pusieron nombres. Si usted ve los planetas que nosotros tenemos a Marte. Marte, para los pueblos clásicos, era el dios de la guerra. Tenemos a Mercurio. Mercurio era el dios de los mensajes y de los ladrones. Y del comercio. No sé por qué los ladrones y el comercio los relacionaban, pero para ellos era así. Tenemos un planeta que se llama Venus, que era la diosa del amor y la diosa del sexo. Tenemos a Júpiter, que era el padre de los dioses. Tenemos a Saturno, que era el padre de los muertos y del inframundo. Tenemos a Urano, que era el que vivía en el cielo. Tenemos a Plutón, que era el dios que gobernaba en el infierno. O sea, aún ellos cada cosa que veían se la atribuían a un Dios. De ahí nace una filosofía, una doctrina, una forma de ver el universo que se llama politeísmo. De poli, que quiere decir mucho en griego, y teos, que ya sabemos que es Dios. Entonces politeísmo es la doctrina o la forma de interpretar el universo que le atribuye existencia a una pluralidad de divinidades, a muchos dioses. Me dicen si estoy yendo muy despacio, si vamos bien así. Sí, está claro, ¿verdad? Muy bien, pasaron los siglos y el politeísmo fue evolucionando. Hace unos 4.000 o 5.000 años, un pueblo salió de Egipto, que era un imperio muy grande en esa época, salió un pueblo de ahí donde habían estado cautivos durante varios siglos. Este pueblo eran los israelitas, o los hebreos, y se convirtieron en una nación extraordinaria porque fue el primer pueblo que dejó de ser politeísta. Salieron de Egipto donde había miles de dioses. Adoraban a los hipopótamos, a los lagartos, a los gatos, a los cocodrilos, al faraón, al sol, a todo el mundo. Salen de ahí, a pesar de que vivieron ahí 300 años, y salen con una fe rarísima. Salen diciendo que existe un solo Dios. Y que ese Dios no se le pueden hacer estatuas, no se le pueden hacer imágenes, porque no es como los dioses de Egipto, ni los de las naciones, sino que es invisible. Y que ese Dios controla las tormentas, el relámpago, la lluvia, la tierra, las cosechas, los partos. O sea, que usted no necesita miles de dioses, uno para cada fenómeno natural, sino que este Dios es todopoderoso y controla todo lo que se mueve en el universo. A esta doctrina se le llama el monoteísmo, en oposición al poli, que es muchos. Mono significa uno. Entonces, monoteísmo es la doctrina de que existe un solo Dios. Todo el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, que se dividen en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento es la enseñanza, la historia del pueblo de Israel y cómo tuvo que sufrir para defender esta revelación o esta enseñanza o esta doctrina de que Dios es uno. En este momento de esa raíz histórica que es el judaísmo, nacen dos ramas principales. Una es el cristianismo.
O sea, el cristianismo nace del judaísmo. Jesús era judío. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. María, la madre de Jesús, era judía. Los 12 apóstoles eran judíos. Pablo, el predicador, era judío. Entonces, la herencia que nosotros tenemos como cristianos es una herencia judía. Y recuerda, los judíos eran ¿qué? Politeístas, agnósticos, ateos o monoteístas. Entonces, por eso es que el cristianismo es monoteísta. Más o menos en el siglo VI después de Cristo, surge un hombre en Arabia que se llama Mahoma. Y Mahoma funda otra religión que hoy es una de las más importantes del mundo, que es el Islam, o los musulmanes. Entonces, actualmente, en el escenario mundial, hay 3 religiones monoteístas. Los judíos, que son unos 8 o 10 millones de personas que viven en este planeta. Los cristianos, ya sean católicos, protestantes, ortodoxos o cualquiera de las ramas, que suman como 800 millones. Y los musulmanes, que también tienen varias divisiones, que suman más o menos unos 900 millones de personas. Si sumamos todo eso, no llegamos a 2.000 millones de seres humanos todavía. Y hay 8.000 millones de personas viviendo en este planeta. Quiere decir que si hay 2.000 millones de monoteístas, debe haber 6.000 millones que o son politeístas, o ateos, o agnósticos. Para aquella gente que dice que todo el mundo cree en Dios, no. Seguimos siendo, aún sumando judíos, musulmanes, católicos, protestantes, seguimos siendo una minoría, casi que no llegamos ni a la cuarta parte, para que usted se dé cuenta que todavía hay mucho trabajo que hacer en el campo de las misiones, a los que les gusta eso, y que no es como que ya toda la gente oyó el evangelio. ¿Estamos claros hasta aquí? Muy bien. ¿Qué hacemos con este universo entonces? Pasan los siglos, en el siglo XIX hay un científico inglés, hijo de un pastor, que se llama Carlos Darwin. Y a Carlos Darwin le da por estudiar los abejones y los pajaritos y las matitas, y es una persona sumamente curiosa, con un intelecto brillante, y por esas cosas de la vida se embarca en Inglaterra en un viaje que va a hacer una nave alrededor del mundo. Llega a las Islas Galápagos, que hoy pertenecen a Ecuador, y descubre que en esas islas hay un montón de especies animales que no existen en otros lugares del mundo. Pájaros diferentes, unas tortugas gigantescas como no se ven en ninguna parte, y el hombre empieza a preguntarse por qué. A raíz de todas sus observaciones de muchos años, él desarrolla una doctrina de que las especies han venido evolucionando, desde las formas más simples a las formas más complejas. A esa doctrina se le conoce como la teoría de la evolución, que no fue Carlos Darwin el que la inventó, los griegos ya algunos todavía han propuesto como 1000 y resto de años antes que Darwin, pero él la popularizó porque escribió un libro que se llama así, El origen de las especies, y ese libro fue un boom literario, científico, todas las personas inteligentes que había en ese momento en Europa lo leyeron, y ese libro fue como un hachazo al árbol de la iglesia y de las tradiciones religiosas, porque entonces la gente inteligente decía, todo eso de la Biblia son cuentos, como un Dios iba a hacer un muñeco de barro y le iba a soplar y el muñeco caminaba, y es más fácil creer que una ameba evolucionó y que se fue convirtiendo en un pez y el pez en ave y el ave, ¡guay! Es una cadena interminable. Entonces, en la evolución, la teoría de la evolución sigue siendo una teoría es algo que todavía no se ha podido comprobar. La teoría de la evolución ofreció otra alternativa, otra explicación a la existencia del universo. ¿Cuál explicación ofrece? Ya no son muchos dioses, ya no es un solo Dios, o sea, no es ni politeísmo ni monoteísmo, sino que ahora es el materialismo. O sea, no hay ningún ser superior, no hay ningún Dios, no hay nada, no hay vida después de la muerte, el universo es pura materia, por eso se llama materialismo. Y la materia ha ido cambiando y ha ido evolucionando, dicen ellos, a lo largo de millones y millones y millones incontables de años. La propuesta central de la evolución es que si usted le da una cantidad suficiente de tiempo, si da un lapso lo bastante grande, cualquier cosa puede ocurrir. Esta doctrina corrió como pólvora, la gente la aceptó y empezó a entrar en las universidades donde formaban a los maestros, a los profesores, esto lo pasaron a los colegios, a las escuelas. Y hoy en día, la inmensa mayoría de esas personas monoteístas, que sean católicas o evangélicas o lo que sea, curiosamente creen en Dios, pero también creen en la doctrina de la evolución. Y aquí tenemos un choque casi que irreconciliable. Una de dos, o Dios creó el universo, o el universo se creó solo. No pueden haber ocurrido las dos cosas. ¿Están conmigo? Sí.
Voy despacio. Estamos tratando de ponerlo lo más sencillo posible. Recuerde que Descartes dijo, hay algo que no podemos negar, yo existo, el universo existe. Y si el universo existe, ahora lo que sigue es explicarnos cómo llegó a existir. Últimamente, lo más reciente de los astrónomos y los físicos, lo que han dicho entonces es que el universo empezó hace 13.000 millones de años en una explosión, que algo se llama, es una teoría que se llama la teoría del Big Bang. Big en inglés es grande y Bang es la onomatopeya de una explosión, o sea, la teoría de la gran explosión. Hubo una explosión gigantesca y de ahí se formaron los elementos químicos, de ahí se formaron las estrellas, los soles, los planetas. La pregunta del millón, y la gente, eso es lo que creen hoy en día, eso es lo que enseñan en las universidades, eso es lo que enseñan en los colegios. O sea, si usted dice que Dios creó el mundo, usted pasa como el tontico del pueblo. Tiene que decir del Big Bang, algo explotó. El problema básico es qué fue lo que explotó. Entonces le dicen a usted, esto ya es un poquito complicado, no nos vamos a meter en esto, pues no ese es el tema, pero le dicen a usted que toda la materia que existe hoy en el universo, todo el espacio, todo el tiempo y toda la energía estaban condensados en una partícula que era del tamaño de un átomo. Usted puede tener... Aceptémoslo. Pero entonces sigue la pregunta del majadero, ¿y el átomo de dónde salió? ¿Qué es entonces la evolución? Es una teoría, es una religión, es alguien que cree en algo que no puede probar, que por la fe aceptan que hay un átomo que existió allá, ¿desde cuándo? ¿De toda la eternidad? Entonces el evolucionista es una persona, o el ateo, porque todos los ateos optaron por la teoría de la evolución. El evolucionista es una persona que ha puesto su fe, su confianza en un átomo, que ha existido eternamente. El creyente es una persona que ha puesto su fe en un Dios que existe eternamente. No es que uno es más inteligente que otro, como han tratado de, que si usted dice que Dios creó el universo, lo ven como un fanático, como un estúpido. Y no, yo lo que creo es el Big Bang. Bueno, ¿y cómo fue el Big Bang? Bueno, explotó. ¿Y qué explotó? Y ahí murió la conversación. Lo que le van a decir, ¿y por qué no cambiamos de tema? O le dicen, si juegan de científicos, le dicen, es que eso es una singularidad. Que tampoco tiene la menor idea que es una singularidad. Bueno, entonces el Dios el que yo creo es una singularidad también, porque es singular, es único. El universo es prueba de que Dios existe. Yo creo en Dios, y ahora se lo voy a poner de esa manera, porque existe el universo. Si uno no tiene ningún prejuicio en contra de la religión, usted va a empezar a encontrar algunas cosas muy interesantes. Vamos a leer en el Salmo 19. Eso lo escribió un tipo que no era científico, era simple muchacho, un adolescente, pastor de ovejas. Lo escribió hace 3.000 años. Como le tocaba pastorear ovejas, pues probablemente en las noches de verano se desvelaba allá en Galilea. Pero se acostaba panza arriba en el zacate, a ver para arriba, y veía las estrellas funcionando. En el día veía aquella cosa impresionante, aquellas nubes y cielos, y escribió una canción. Esa canción es el Salmo 19. La canción dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Pero note cómo empieza la canción. Dice, los cielos, ¿qué? Cuentan la gloria de Dios. Es exactamente el mismo argumento que yo le estoy diciendo esta noche. Yo creo que Dios existe porque veo la creación, vivo en la creación, disfruto la creación. Y la creación tiene que tener un creador. No puede haber nacido desde siempre. Entonces, mi fe llega al punto de creer en un Dios que ha existido eternamente. La fe del ateo llega al punto de creer en una materia que ha existido eternamente. No es que uno tiene más fe que el otro, no es que uno es más fanático que el otro, no es que uno es más inteligente que el otro, es que tenemos dos tipos de fe distintas simplemente. Uno tiene fe en la materia y el otro tiene fe en que hay un Dios que es el creador de la materia y de la energía. Pasan 1000 años, esto lo escribió un muchacho que se llamaba David, pasan 1000 años y otro judío que se llama Pablo escribe a la iglesia en Roma. En esa época Roma era la capital del imperio, era la ciudad más poderosa del mundo. Y ahí se había formado una iglesita que estaba empezando a crecer y llegó a ser una iglesia muy poderosa. Pablo no había ido todavía a Roma, pero les manda una carta. Recuerde que en esta época, estamos hablando ahora del año más o menos, hace 2000 años atrás, en esta época que Pablo envía esta carta, Roma es el centro del mundo.
Y Roma tiene una cosa muy interesante. Cada nación que conquista, Roma adopta los dioses de esa nación. No tiene problemas, prejuicios religiosos. Conquista Grecia y adopta los dioses de Grecia. Conquista Siria y adopta los dioses de Siria. Entonces en Roma hay templos por todas partes y son, como creen muchos dioses, serían como, son politeístas. Ahí empieza una iglesia, empieza un grupo de gente que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que murió, que resucitó al tercer día y que solo en el nombre de él hay salvación. Y empiezan a reunirse, sin imágenes, sin estatuas, y son el hazmerreír de todo el mundo. Todos los dioses decentes tienen su templo, tienen sus estatuas, la gente las viste, las maquilla, les lleva regalos, les da ofrendas, les prende velas, pero el Dios de los cristianos no tiene nada de eso, es un Dios arruinado, pobre. Y los politeístas, los paganos se burlan de los cristianos. Y los cristianos le escriben a Pablo diciendo, Pablo, ¿qué hacemos? ¿Cómo es que esta gente tiene esos templos tan lindos y tiene esas imágenes impresionantes y nosotros no tenemos nada? ¿Qué es lo que pasó? Entonces Pablo, en Romanos el capítulo 1, si lo tienen, versículo 18, les escribe. Ese texto que voy a leer es la respuesta de Pablo a la inquietud que sentía la iglesia en Roma ante el acoso intelectual y emocional a que la estaban sometiendo los paganos. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora vamos despacio. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pablo está diciendo que a los romanos, a los paganos, a los politeístas, Dios está molesto con ellos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Vamos despacito. ¿Qué quiere decir lo que de Dios se conoce? Hoy no vamos a correr, aquí no queremos que nadie se emocione, queremos pensar. Cuando Pablo dice lo que de Dios se conoce, significa que usted no puede conocer a Dios enteramente. De lo que conocemos de Dios es parcial, la parte que conocemos de Dios. A mí me preocupa mucho cuando oigo gente hablando de Dios como si supieran la dirección y el número de zapatos que calza y todo. Nosotros, el cerebro humano no da ni siquiera para comprender el universo, menos va para comprender al creador del universo. Hay ciertas cosas que Dios nos quiere mostrar de él, a eso le llamamos la revelación. Lo que de Dios se conoce, dice Pablo, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok, voy despacio, verso 20. Porque las cosas invisibles de él, ¿de quién? Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está hablando un hombre sumamente inteligente. Pablo era un hombre que hablaba 4 o 5 idiomas, que viajó por todo el mundo conocido de su época, era un hombre que escribía maravillosamente bien, uno de los escritores más prolíficos y el que escribió más libros de la Biblia. Estudió a los pies de Gamaliel en Jerusalén, era hijo de un comerciante en Turquía. Era una persona muy completa, sabía poesía griega, leía obras de teatro griega, y tenemos en la Biblia textos que él toma de ahí. Este hombre está diciendo que todas las cosas invisibles de Dios se pueden revelar a los seres humanos a través de las cosas, ¿qué? De las cosas creadas, de las cosas hechas. De modo que los que siguen siendo politeístas no tienen ¿qué? No tienen excusa. Si usan el cerebro que Dios les dio y ven el mundo, tienen que entender que hay una explicación para ese mundo, que para la creación tiene que haber un creador. Y Pablo sigue adelante. Verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Qué significa envanecerse? Se pusieron altivos, se pusieron soberbios, orgullosos, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí tenemos una cosa. El problema no está en esta gente en la mente. Dices, ellos razonan bien, se envanecieron en sus razonamientos, pero tienen un corazón terco, necio. Su corazón fue entenebrecido, o sea, el corazón se les llenó de tiniebla. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, dice, por
la semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso tenemos un mundo donde hay 6.000 millones de personas o más que no pueden acercarse a un Dios invisible si no es a través de imágenes de hombres corruptibles o de animales o de reptiles o de aves. Y usted me va a decir, pero ya eso no ocurre. No, vaya a la India, hay templos para las ratas, hay templos para las serpientes. La gente se muere de hambre, pero si usted mata a una vaca lo meten a la cárcel, porque la vaca es más sagrada que la persona que se está muriendo de hambre. Ahora, no estoy hablando de que hay gente más atrasada, no, la India está más adelantada que nosotros. La India es una potencia mundial, es una potencia nuclear, produce equipo de computación y chips y procesadores como cualquier país del mundo moderno. O sea, el problema no está en la cabeza, está en el corazón. Se envanecen esos razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. Pues conocen que hay un Dios, pero no le dan gloria, sino que se dedican entonces a honrar a imágenes de hombres, a imágenes de animales, a imágenes de reptiles, a imágenes de aves. Por eso dice Pablo, no tienen excusa. Porque ningún cerebro brillante como el de estas personas va a creer que una culebra creó el mundo, o va a creer que una rata es la creadora del universo. El cerebro les dice que tiene que haber un poder más grande, que el creador siempre es más grande que la criatura. Pero el corazón no nos deja darle honor y gloria a ese Dios único, en el que creemos los que somos monoteístas. ¿Vamos viendo cuál es el problema entonces? ¿Sí? Ok, vamos a ir despacio y con buena letra. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo llega, el mismo que le escribe a la iglesia en Roma, llega a la otra capital del mundo en esa época. Roma era la capital política, económica. Atenas era la capital de Grecia, era la capital cultural, la capital de la filosofía de todo el mundo. Y llega a un lugar que se llama el Areópago. El Areópago es una colina que hay afuera de Atenas, y ahí se reunía la gente sabia, la gente importante, los que dirigían los destinos de la ciudad. Y Pablo les da un discurso ahí. Y empieza el discurso diciendo, eso está en Hechos 17. Pablo empieza el discurso diciendo, varones atenienses, yo observo que ustedes son unas personas excelentes, son muy religiosos. Porque cuando pasaba en medio de la ciudad, en todas las cuadras, en todas las calles, en todas las esquinas, vi templos, vi altares a todos los dioses y diosas habidos y por haber. Usted no tiene la menor idea de cuántos dioses creían estas personas. Estoy hablando, por favor, póngame atención a ver si esto queda claro. No estoy hablando de que estas personas son tontas, al revés, eran geniales. Los griegos todavía hoy en día influyen en nuestra vida. Los romanos eran geniales. El problema no era los razonamientos, el problema era el corazón. Había diosas para los partos. Yo les conté una vez, ¿sabe que los romanos tenían una diosa para la digestión? ¿Y sabe cuáles eran las ofrendas para esa diosa? ¿Ah? Aunque usted no lo crea, cuando la gente iba al baño eran los excrementos. ¿Sabe cómo se llamaba la diosa? Probablemente no he oído hablar de ella, pero busque, verá que va a encontrar. Se llama Cloacina. Y de ahí viene la palabra cloaca. Cloaca era el lugar, la casa donde vivía Cloacina. Tenían tantísimos dioses que hicieron una cosa llamada el panteón. ¿Se acuerdan lo que quiere decir pan en griego? ¿Qué quería decir? Pan quiere decir todo. Tenemos la carretera panamericana porque cruza toda América. Pan quiere decir todo y teos quiere decir Dios. Entonces hicieron un templo que era el panteón para todos los dioses. Nosotros somos tan vivos que el panteón lo que metemos son todos los muertos. Le decimos panteón a donde vamos a sembrar a la gente. Porque a veces copiamos cosas y ni siquiera sabemos lo que estamos copiando. Pero resulta que los griegos eran tan escrupulosos, tan metódicos, que Pablo, pasando por una calle, vio un templo que decía al Dios no conocido. O sea, tenían tantos miles de dioses, pero dice, qué torpe, si hay alguno que no sabemos nada del hombre y no le damos culto y se resiente y nos manda una peste o un terremoto o alguna cosa, entonces hicieron un templo y dicen al Dios no conocido. Y ahí llevaban las ofrendas, y ahí quemaban incienso, y ahí tenían sacerdotes, y hacían oraciones. Pablo dice, me parece fantástico. Es más, y aprovecha eso con toda la sabiduría y la malicia que tenía Pablo, les dice, bueno, a ese Dios que ustedes no conocen, es el que yo vengo a predicarles. O sea, aprovecha la idolatría de estas personas para empezar a predicarles al Dios monoteísta, al único Dios, al Dios verdadero, al que él predica. Entonces, en lugar de hacer un pleito y regañarlos y maldecirlos, lo que usa es lo mismo que ellos creen para empezar a meterse por ahí, a buscar una puerta y empezar a proclamar el Evangelio. ¿Entendemos este principio? O sea, nunca, cuando usted habla con una persona de estas cosas, nunca hable con nadie para ganarle una discusión. ¿Qué hacemos con ganar una discusión y perder un alma?
sea, esto no es para discutir, ni para hablar con personas que se enojan, ni fanáticas, nada, es con gente, con gente que quiere pensar, con gente que quiere razonar, que quiere utilizar el cerebro que Dios le dio. Pablo dice, a ese Dios, exactamente, que ustedes no conocen, es el que yo vengo a predicarles. Y aquí, decirle a estos griegos, que eran un genio, de ahí salió Aristóteles, Platón, Sócrates, Parménides y todos los demás, Pitágoras, eran geniales. Decirle a esta gente, hay un Dios al que ustedes no conocen y yo sí conozco. Yo tengo un conocimiento que ustedes no tienen. O sea, hay que tener los pantalones muy buen puestos para pararse ahí en el Areópago y decir eso. Hay que estar uno muy convencido. Ahora, ¿cómo podía estar Pablo tan convencido de la existencia de ese Dios? Nosotros tenemos nuestras maneras, estamos tratando de llegar a alguna. Recuerde que el primer pilar del que estamos hablando, la primera charla, es ¿por qué creemos que Dios existe? Pablo tenía una razón que nosotros no tenemos. En la carta a una iglesia en Corinto, que era un pueblo, Pablo les cuenta una experiencia que él tuvo. Y Pablo dice, conozco un hombre que tuvo una experiencia extrañísima. No sé si en el cuerpo, dijo Pablo, o fuera del cuerpo. Pero ese hombre fue llevado al tercer cielo. Era él. Y en el tercer cielo, dice Pablo, vi cosas y oí cosas que no les dado al hombre expresar. O sea, Pablo tuvo una experiencia que usted y yo no hemos tenido. Pablo creía en Dios no solo por su cerebro, de hecho Pablo tuvo dos experiencias que no hemos tenido. Una es que a Pablo se le apareció Jesucristo resucitado. Y eso le cambió el curso de la vida. Y le habló, y le dio órdenes, y le dijo, en tal lugar, en tal calle, en tal ciudad, hay un hombre que se llama así, vaya donde ese hombre. Y Pablo fue, y pum, ahí estaba el hombre, en el lugar que el Señor le había dicho. Y luego en Corintios 12 nos enteramos de que Pablo fue llevado al tercer cielo, y que allá vio cosas, y oyó cosas, le enseñaron cosas. Dice, y escuché palabras inefables, y aquí viene la parte que me interesa esta noche. ¿Sabe qué quiere decir inefable? Inefable quiere decir que no se pueden hablar. O sea, oí cosas que no puedo comunicar, que no existen palabras en ninguna lengua humana para poder transmitir. No sé cuántos o cuántas de ustedes han estado enamorados alguna vez. Gracias. Un montón de amargados. Haga memoria, acuerde, alguna vez, por Dios. Cuando alguien está enamorado es facilísimo detectarlo. Anda como en babia todo el día. Pone cosas, oye música, suspira. Ponen pálidos. Pero usted que ha estado enamorado, trate de explicarle a alguna persona que nunca haya estado enamorada qué es lo que se siente. Y se va a dar cuenta que no hay palabras. Si dos personas han estado enamoradas y empiezan a hablar, uy, es que yo estaba de la nariz de esa chiquilla y el otro está parecido, se entienden, ya no hay nada más que explicar. Pero si uno dice, ¿cómo es eso? Y dice, es que mira qué bonito, es que ¿cómo le explico? No hay palabras, hay que sentirlo. Ponga a una mujer que ha dado a luz a explicarle a un varón qué se siente para eso. Es que, ¿cómo le digo? ¿Me estoy explicando? Hay experiencias que no podemos transmitir simplemente no porque somos ignorantes, sino porque no tenemos las herramientas, no tenemos el lenguaje. Pablo habla curiosamente de palabras inefables, palabras que no se pueden explicar. Vio cosas arriba y aprendió cosas de Dios que no existen palabras en ningún idioma, y Pablo hablaba varios para poder transmitirle al ser humano. Entonces, cuando hablamos de Dios tenemos que tener cuidado, porque según la Biblia Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. De alguna forma los hombres nos ingeniamos para arruinar las cosas y terminamos creando un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Voy a tratar de explicar esto. Según la Biblia, Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Él, de la divinidad. La religión nos lleva, cualquier religión que tengamos, nos lleva a terminar construyendo un Dios hecho a nuestra imagen. Cuando la gente piensa, por ejemplo, en el Padre Celestial, ¿en qué piensa? Un viejito que está ahí con artritis y con una barba larguísima, blanca. Y al hijo casi sosteniéndole, papá, no se me vaya a tropezar porque se me quiebra. Cuando la gente piensa en el Espíritu Santo, piensa en una paloma. Y hasta cantaba una canción horrible que decía la paloma celestial, o no sé qué cosa espantosa que cantaba. ¿Por qué razón hacemos esas cosas? Porque solo podemos hablar utilizando vocablos y palabras de cosas que conocemos. Conocemos las palomas, conocemos a los viejitos, conocemos que es una cruz de madera, conocemos que es un hombre de 33 años que se estaba desangrando. Estas son experiencias humanas y tenemos que usarlas para referirnos a un Dios que no es así, ni es viejito, ni tiene la barba blanca, ni el Espíritu Santo es una paloma.
a un Dios que es inefable, del cual no se puede decir absolutamente nada. Por eso Pablo dice, las cosas que conocemos de Dios, o sea, no lo conocemos todo. ¿Qué es lo que conocemos de Dios entonces? Conocemos de Dios lo que Él nos quiere revelar. Hello. ¿Sí? Por más inteligente que sea usted, aunque tenga el cerebro sumado, echamos en una licuadora el cerebro de Platón, el de Aristóteles, el de Pablo, el de René Descartes, el de toda esta gente, de Albert Einstein, lo metemos, lo licuamos bien y nos lo injertamos nosotros, ni todos los cerebros humanos sumados con todo lo poderosos que son, podríamos entender como Dios. Entonces, ¿cómo es que nos atrevemos a hablar de Dios? ¿Cómo decimos que existe? ¿Cómo la gente predica? ¿Cómo enseña? Bueno, porque Dios ha querido revelarnos algunas facetas de cómo es Él a los seres humanos. No todo, no hay ningún ser humano que conozca todo de Dios. Por eso cuando la gente dice, bueno, hermano, es que como yo conocí al Señor, bueno, conocimos una partecita del Señor, conocimos lo que Él quiere revelarnos, pero Dios siempre es más grande que lo que nosotros conocemos. Hay una revelación que se llama la revelación natural. ¿Qué es la revelación natural? Es la que puede tener cualquier hombre o cualquier mujer en cualquier época y en cualquier cultura, porque lo único que necesita es abrir los ojos y contemplar la naturaleza. Revelación natural es, como el nombre lo dice, la que Dios nos da a través de la naturaleza, la que podemos accesar con nuestro entendimiento humano. Caramba, qué largo que están las estrellas, qué lejos que se ven, qué montón que hay, de dónde habrán salido, cómo hacen para arder. Porque esas estrellas que se ven tan pacíficas ahí, muchas son más grandes que el Sol. El Sol es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. El Sol son millones de bombas de hidrógeno explotando cada segundo, consumiendo eso. No, esas estrellas que usted ve son soles ardiendo y explotando, generando energía que Hiroshima y Nagasaki no fueron nada comparado con eso. Y que están consumiendo energía atómica desde hace millones de años a razón de toneladas y toneladas por segundo. Es una cosa inimaginable para nosotros. Pero no necesitamos saber todo eso, con solo ver las estrellas y decir qué lindas. Caramba, ya uno se imagina que tiene que haber algo o alguien arriba más grande, más poderoso. Cuando empezamos a entender estas cosas, a lo que dice Pablo en Romanos 1:20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen manifiestos por medio de las cosas hechas. Pablo está hablando de la revelación natural. Cuando David dice los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento anuncia la obra de sus manos, está hablando de la revelación natural. Usted puede ser chino, africano, pigmeo, esquimal, costarricense, negro, blanco, y puede tener acceso a todas las maravillas de la creación. Eso lo debería llevar a la idea de que hay un creador. Hay una metáfora, una parábola que yo he utilizado varias veces, que me gustaría volver a utilizar. Hay un libro de aventuras que es muy bonito, deberían leerlo todos alguna vez. Es una novela que uno lee cuando tiene 12 o 13 años, pero si está ya pasadito de esa, léala siempre, le va a gustar. Robinson Crusoe. Es la historia de un marinero que su barco se hunde y naufragan, y él logra llegar a una isla desierta, pero llega solo. Y la tormenta los arrastró lejos de las rutas de la marina, y él no sabe cuántos años va a pasar ahí, probablemente nunca más pase un barco, y tiene que enfrentar la situación de pasar el resto de su vida en soledad. Y el hombre es un ser social, fuimos creados para vivir en comunidad. Entonces Robinson Crusoe es como un Adán en esa isla, y él con pedazos de madera que rescata del barco y con baúles y cosas logra armar una choza y empieza a vivir ahí como un rey. Tiene que aprender a cazar, a matar pajaritos, a pescar, a hacer anzuelos, a sobrevivir, y sobrevive. Y lleva ya varios años en ese estado, y un día sale a pescar, a caminar por la isla. Es la isla de él es el dueño. Sale a caminar por la isla y casi le da un soponcio al hombre, casi le da un infarto. ¿Por qué? Porque cuando va por la playa ve que hay una huella de un pie. Y él no ha pasado por ahí. Simplemente esa huella le desbarata la vida. Él no ha visto a nadie, pero ya vio la huella. Y si vio una huella, es que encima de la huella tenía que haber un pie, y encima del pie una pierna, y encima de la pierna tenía que haber un carajo caminando ahí. Y entonces el hombre no empieza, si será un caníbal, si será esto, si me asalta, si me mata, si me viola, si me roba. Si salgo a buscarlo y puede ser el amigo que estoy esperando durante estos años, y si salgo a buscarlo es un caníbal y me come. O sea, eso le causa... No ha oído ninguna voz, no ha visto ningún hombre, entiéndame, solo ha visto una huella. Pero automáticamente tenemos esa facilidad de conectar. Si hay una huella es porque hay una persona. Muy bien, el universo es la huella. Yo no he visto a la persona que creó el universo, pero el universo es la huella del creador.
Robinson Crusoe no sabe si es negro o es blanco, si es gordo o es flaco el que dejó la huella. No sabe si es bueno o es malo. No sabe si es monoteísta o politeísta. No sabe absolutamente nada, pero sabe que ahí hay alguien. La revelación natural no nos dice mucho acerca de Dios, pero sí nos dice que hay alguien ahí que ha dejado una huella que no podemos saltarnos, que no podemos pasar por encima. ¿Entendemos este principio? ¿Sí? ¿Qué cosas nos revela la creación de Dios? Muy pocas. Dice Pablo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. O sea, el universo me muestra dos cosas a mí de Dios, nada más. Uno, que es poderoso. Dos, que es eterno. Que ese poder no fue que lo adquirió ahí, que fue creciendo. Él es eterno, era poderoso desde el principio para crear toda esta cosa. Su eterno poder y su divinidad, su deidad. O sea, Él es diferente a la creación. Es el creador. Él es divino, los demás no. Por eso nosotros no adoramos ni ángeles, ni santos, ni ninguna otra persona. Porque el universo revela el poder de un Dios único, revela su eternidad y revela su deidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo los veo como desanimados. Ahí estaríamos más o menos bien, pero estaríamos exactamente en la misma encrucijada, en la misma disyuntiva que Robinson Crusoe. Sabemos que alguien anda por la isla, pero ¿será bueno o será malo? ¿Qué hago yo si ese Dios, que es eternamente poderoso, que es capaz de crear un universo tan sorprendente como este, que existe desde siempre, y dice que salvada, ¿verdad? Que Dios existe. ¿Y si fuera malo? Porque el universo no me dice nada. Cuando yo veo el universo hay terremotos, hay volcanes, hay tragedias, hay inundaciones. El universo es la huella que me dice que alguien anda allá afuera, pero no me dice nada del carácter de esa persona, me dice de su poder, me dice que existe desde siempre, pero no me dice nada de su carácter. La revelación natural nos habla de la existencia de Dios, pero no nos dice nada del carácter de Dios. Por eso hay una segunda revelación que se llama la revelación especial. Resulta que este Dios no solo es tan extraordinariamente poderoso, no solo es tan diferente a todo lo demás que el hombre pueda conocer, que no hay palabras para describirlo, sino que está interesado en nosotros, está interesado en sus criaturas, está interesado en lo que Él hizo, está interesado en la marcha del universo, está interesado en la marcha de este planeta, está interesado en el ser humano, en usted y en mí, y esto ya sí me vuela el cerebro. Nosotros damos por sentado esas cosas, nunca nos paramos a imaginarlas. Imagínese usted, cuando uno era chiquillo hacía cosas como esas. Imagínese usted que va caminando por el campo y ve esos montoncitos de tierra que hacen las hormigas. O sea, lo que nosotros llamamos un hormiguero. Uno no ve el hormiguero, lo que ve es la tierrita que las hormigas van sacando, donde excavan túneles, ellas cortan hojas, las llevan ahí, dejan que las hojas se descompongan, las hojas, ellas no se comen las hojas, las mastican y con la saliva y la baba de la hormiga se hacen hongos y lo que se come es el hongo. O sea, las hormigas son delicadas. Ahí ponen los huevos, ahí sacan las larvas, ahí crían las familias, son unas constructoras de primera línea. Pero cuando uno está chiquillo eso le vale nada y entonces se para y desbarata las... ¿Alguna vez se paró usted a pensar y decir, híjole, qué montón de hormiguitas? Uf, pobrecitas, tendrán comida. ¿Cómo les estará yendo a las larvitas? A mí no me pasa, yo tengo muchos problemas en la vida para preocuparme por los problemas de las hormigas. Yo paso a parte de un hormiguero y lo que trato es de capearme porque soy alérgico. Si una se me trepa, hasta ahí llegó. Me hace un hueco, me hace una llaga. Y si me tratan de entrar a la casa, voy y compro baigón o alguna cosa y les fumigo los túneles y las... Yo nunca me paro a decir, yo soy muy superior a una hormiga. ¿Usted no cree que Dios podía tomar esa actitud con respecto a nosotros? Un Dios capaz de crear este universo que tiene que controlar miles de millones de estrellas, de galaxias, de cosas, pararse a preguntar, a preocuparse a ver si a usted le duele la muela o no le duele, si usted está peleado con el marido o no está peleado, si está deprimido o no está deprimido, a oír oraciones. ¿Cómo se atrevería uno a dirigirse a un Dios así? El universo no nos dice que Dios escucha ninguna oración. El universo no me dice a mí que Dios se preocupa por mí. Más bien la creación natural lo que me dice es que tenga cuidado porque un rayo me puede caer encima. Pero entonces Dios accede a revelarse. No es que el hombre empieza a hacer cerebro y a pensar y a meditar. No. La revelación es diferente. El conocimiento va de abajo hacia arriba. La revelación viene de arriba hacia abajo.
Entonces Dios se revela. ¿Cómo escoge revelarse? ¿Cómo la revelación especial? La revelación natural es la creación. La revelación especial es a través de palabras. Entonces es cuando nosotros tenemos lo que llamamos la palabra de Dios. Lo que la fe nos dice, que es la palabra de Dios. Entonces Dios empieza a hablar a los hombres. Y casi los mata del susto las primeras veces. ¿Cómo hablaba? No me pregunte a mí. Porque este Dios no tiene cuerpo. No sé si oyeron una voz, no sé si era audible, no sé cómo era, pero hombres de Dios oyeron. Y algunos de ellos Dios le dijo, escribe lo que te digo. Y entonces empezaron a acumularse libros y libros y libros con historia del trato de Dios con algunos de estos hombres. Las historias del trato de Dios con Adán, con Noé, con Abraham, con Isaac, con David. Lo que usted llama la Biblia no es un libro, es una biblioteca, es una colección, son 66 libros. 39 de ellos pertenecen al Antiguo Testamento, a la época antes de que Jesús de Nazaret viniera a este planeta. Esos 39 libros del Antiguo Testamento hablan de los tratos de Dios, de la revelación de este Dios único con aquel pueblo que le dije que era el primer pueblo monoteísta que hubo sobre este planeta. ¿Por qué se le revela a Israel? Porque Israel es el pueblo que tiene un único Dios. Entonces esos 39 libros que tenemos van desde Génesis hasta Malaquías. Y luego, en estos libros aprendemos algunas cosas. Aprendemos que ese Dios es justo, que es santo, que se preocupa por la gente, que no es el Señor que está parado encima del hormiguero matando hormigas, sino que contesta las oraciones, que hay ciertas actitudes en el ser humano que a Él le complacen, que hay cierta forma de vivir y de relacionarnos con los demás, que Dios dice, caramba, si toda la gente lo hiciera así, este mundo sería un lugar mucho mejor, estoy contento con esta gente. Eso es en realidad el plan de Dios. No solo que usted se muere y vaya al cielo, es que usted puede vivir bien aquí en este planeta también. La Biblia, la gente cree que la Biblia solo habla del cielo y del infierno y le tiene miedo a leerla. Pero la Biblia habla de todo, habla del matrimonio, del noviazgo, de los negocios, de la familia, de la amistad. La Biblia tiene filosofía, tiene música, tiene poesía, tiene historia, es un libro espectacular, o es una colección de libros espectaculares. Pero ¿qué es el problema? Que los sacerdotes y los pastores nada más la presentan desde el punto de vista religioso y entonces la gente le da como miedo o repulsión más bien. Pero cuando usted se acerca y se quita los lentes de la religión y empieza a ver y a tratar de discernir en ese libro qué es lo que el creador del universo le está diciendo, uno se queda con la boca abierta. Por eso se llama una revelación especial. Yo no necesito fe para creer que el sol está ahí arriba, no necesito fe para creer que las estrellas están ahí arriba, necesito fe para creer que las palabras que están en este libro un día salieron de la boca del creador del universo. ¿Y cómo hago? Porque, pastor, los mormones también tienen fe que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Y los musulmanes tienen fe que el Corán es la palabra de Dios. Y los hindúes tienen fe que el Bhagavad Gita es la palabra de uno de los 2000 dioses o 20,000 que ellos tienen. Entonces, ¿cómo sabemos quién tiene la razón? Voy a decirle, por lo menos en mi caso. Yo no nací en un hogar evangélico. Nací en un lugar donde no se hablaba casi de religión, porque mi abuelo materno era musulmán, mi abuela materna era católica, entonces para evitar problemas era un tema que casi no se tocaba. Y cuando yo crecí un poquito y tuve medio uso de razón, decidí que no había Dios y viví toda mi juventud como si Dios no existiera. Entonces esto es mi experiencia personal, no tiene por qué ser la suya. Nada más le estoy diciendo que yo no vengo de una tradición religiosa. Cuando yo me convertí, ¿cómo llegué a creer que la Biblia es la palabra de Dios? Porque yo me reía de la Biblia, yo contaba chistes de Dios, de Jesucristo, blasfemaba día y noche. Para mí, lo que me convenció no fue lo que dijo ningún pastor ni nada. Yo empecé a leerla y lo que me convenció era que yo había leído un poquito de historia y empecé a ver que las pruebas de ellos, mostrándole lo que iban a hacer las cosas, no a 20 años plazo, no a 30, sino a muchísimos años plazo. La profecía es una señal de que estamos tratando con un libro que contiene la revelación especial de Dios. No hay ningún otro libro. Yo he leído el libro de Mormón varias veces, no hay una sola profecía. Yo he leído el Corán varias veces, no hay una sola profecía. Yo he leído el Bhagavad Gita, no hay una sola profecía. Yo he leído el Ramayana, no hay una sola profecía. Yo leo la Biblia y hay cientos y cientos de profecías y no hay una sola que no se haya cumplido. Ahora, para el ser humano es imposible profetizar. Hay un montón de brujos y estafadores y adivinos que andan tratando de adivinarle el futuro a la gente. Para el ser humano eso es imposible, a menos de que el Espíritu de Dios esté hablando a través de él y revelándole. Por eso se llama revelación especial. Ya me estaban contando una historia de Cantinflas.
y se metió a brujo y tenía una bola de cristal y ahí atendía a los clientes. Imagina Cantinflas nada más, ¿verdad? Y le llegó un cliente y ya, pero ¿qué ve, maestro? Y Cantinflas pone una cara de funeral y dice, no, hermano, a usted se le van a venir encima 2 años, pero es una cosa espantosa. Es una ruina, una escasez, una sequía, dice, le va a ir, pero es fatal. Y el hombre se desanima todo. Y le dice Cantinflas, pero no se deprima, porque después la cosa va a estar mucho mejor, los años que van a venir, de verdad, dice, me va a llegar plata. Y dice, no, pero se va a acostumbrar a tener hambre. No, es que así cualquiera adivina. Pero por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que son profecías de verdad, que habla de política, de historia, de reinos, de guerras, de cosas que están a 500, 600, 1000 años de ocurrir y que luego pasan esos 1000 años y ocurren. Entonces, esto para mí fue como si, qué belleza, voy a seguir leyéndola. Después viene Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret parte la historia en 2, antes de Jesús, después de Jesús. Y predica, muere, resucita. Jesús no escribe nada, pero sus discípulos, algunos de sus discípulos toman notas, como ustedes están tomando esta noche. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Con quién habló? Y cuando Jesús muere, ellos empiezan a comparar notas y a recordar. Y empiezan a plantar iglesias. Y la gente allá en los pueblos donde Jesús no había ido, los países donde Jesús no había ido, bueno, pero ¿cómo era el Señor? ¿Qué enseñaba? ¿Qué decía? Y surgen los evangelios. Tenemos 4 de ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después, ¿y la iglesia cómo empezó? Bueno, la iglesia empezó en Jerusalén. El día de Pentecostés surge el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y después las iglesitas que plantan los apóstoles por allá empiezan a tener problemas y mandan preguntas. Y los apóstoles empiezan a escribir cartas, como la que leí ahora de Pedro, como las que leí de Pablo. Y surgen lo que conocemos como las epístolas. Entonces en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros y 39 del Antiguo. Nosotros manejamos una biblioteca espectacular de 66 libros. A esa biblioteca le llamamos Biblia, que en griego precisamente quiere decir libros. Eso es todo. La palabra Biblia lo que quiere decir es el libro. Como Corán en árabe, Al-Corán es el libro. Entonces es el libro por antonomasia, es el libro por excelencia. Este libro para nosotros es la revelación especial de Dios. Recapitulo lo que he estado tratando de enseñar esta tarde. Creemos que Dios existe, pero tenemos que creer no por fanatismo, no porque abuelita creía, no porque mamá me llevaba al culto o papá me llevaba a misa. Tenemos que llegar a tener una convicción personal. ¿Para qué? Para que si algún día alguien, ateo o agnóstico o politeísta, le pregunta a usted por qué usted cree de esta manera, usted pueda con mansedumbre y con reverencia darle explicación de la esperanza que hay en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nosotros somos entonces creyentes, no porque papá y mamá lo dijeron, sino porque tenemos que llegar a nuestras propias conclusiones. ¿Para qué le sirve esto? Pues no solo para pelear con la gente, que esa no es la idea, pero cuando su hijo o su hija vuelva confundido o confundida del colegio o de la universidad, usted puede decirle, mamita, hay que respetar lo que los profesores enseñan, ellos que están preparados, estudiaron, no va a irse a hacer ridículo, ni a pelear en la clase, ni a discutir, pero venga para que explicarle por qué nosotros en la casa creemos de esta y esta manera. No para decirle, chiquillo, no me den cuando se me vuelve ateo, se me va al infierno, ya huele a azufre, usted ese montón de tonteras que hacen los religiosos. Sino que dice la Biblia para que puedan presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay dentro de nosotros. Eso es lo que yo quería decirles esta tarde. Nosotros creemos entonces en la existencia de un solo Dios. A través de la revelación natural sabemos que ese Dios existe, que es eterno y que es poderoso. A través de la revelación especial sabemos que nos ama, que nos está sumamente interesado en nuestro bienestar. ¿Cómo sé yo que Dios me ama si la vida me ha ido como un quebrado? Es que la prueba del amor de Dios no es que a mí me vaya bien o que tenga plata o que sea bonito. La prueba del amor de Dios, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces con esto llego al tercer tipo de revelación, y en esta vamos a terminar. La revelación natural es el universo, la revelación especial es la palabra escrita de Dios, pero la revelación última es la palabra encarnada de Dios. La tercera revelación, la más completa, se llama Jesús, es un hombre. El libro de Génesis empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
El Evangelio de Juan empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo a través de la Biblia sé que Dios me quiere a mí, pero no sé cuánto me ama. Eso es como los niñitos. Y hasta le dicen a una ciudad: ¿a dónde me quiere? Hasta el cielo. Las mujeres tienen esa costumbre. Y usted me quiere a mí, de verdad. Y me quiere más que a María, la que tenía. Y yo qué sé, cómo mide uno, cómo pesa, cuánto quiere una persona. Bueno, pero ¿cómo sé yo cuánto me quiere Dios? No es porque me pegué el gordo, el premio mayor de la lotería. No es porque las cosas me salen bien siempre. Yo entiendo que Dios me ama a mí. Y me ama de una manera tan extraordinaria que envió a su Hijo Jesucristo. El verbo se hizo carne. Entonces el Padre se revela al ser humano a través del universo, a través de la Biblia y a través de Jesús. Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces este Dios extraordinario, inimaginable, inefable, se manifiesta en la forma de un hombre, de un carpintero, de un pescador, de una persona que nace allá en Galilea, que tuvo que aprender a gatear, que tuvo que aprender a comer. Las experiencias por las que usted y yo hemos pasado, Dios las pasó a través de Jesús. Y aquí viene la parte misteriosa de todo esto. Exceptuando el pecado, no hay ninguna experiencia humana que Jesús no haya tenido. No sé cuántos de ustedes se han sentido rechazados alguna vez, pero el rechazo es una sensación horrible, horrible. Bueno, pues Jesús fue rechazado. Dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No sé cuántos de ustedes se han sentido traicionados alguna vez por alguna persona a la que amaban, pero Jesús se sintió así. Dice que él amaba a Judas y lo entregó para que lo crucificara. No sé de cuántos de ustedes se han burlado, les han hecho bullying. Bueno, a Jesús le hicieron bullying durante todo su ministerio. ¿Ha tenido hambre usted alguna vez? Jesús pasó 40 días y 40 noches sin comer. ¿Ha sido tentado alguna vez? La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Alguna gente dice: es que el diablo lo tentó 3 veces. Ojalá. Lea la Biblia, dice: y después de la 3ª vez el diablo se apartó de él por un poco de tiempo. Y luego, la Biblia dice: porque él fue tentado en todo. No hay una tentación que usted haya tenido que Jesús no haya pasado. Entonces, ¿qué ocurre ahora? A raíz de esta revelación perfecta que es Jesús, Jesús dice: yo no hablo una palabra si el Padre que me envió no me la da para que la hable. Yo no hago nada si no veo primero que el Padre lo hizo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces ahora yo puedo formarme una idea, ya no solo, yo sé que Dios es poderoso. ¿Cómo veo yo el poder de Dios en Jesús? Bueno, reprende la tempestad, calma los mares, le ordena a los peces que se vayan a meter en las redes de los pescadores o el anzuelo de Pedro, resucita a los muertos, echa fuera demonios. O sea, Jesús en 3 años en este planeta ocurrió algo que no había ocurrido antes. Una fuerza sobrenatural que no se había visto nunca empezó a caminar por aquí y puso a temblar las puertas del infierno. Yo miro a Jesús y veo el poder de Dios. Miro a Jesús y veo la santidad de Dios. ¿El poder de qué me habla? Del universo. Miro a Jesús y veo la santidad de Dios. ¿De qué me habla? La Biblia. Pero miro a Jesús y veo algo más extraño todavía: el amor de Dios. El amor de Dios no por los ricos, ni por los poderosos, ni por los sabios, ni los famosos, ni los guapos, sino por toda la gente, por los rechazados de la sociedad, por los leprosos que no podían ni tocar a su esposa, ni besar a sus hijos, y Jesús los toca y los sana, por la gente que tiene hambre, que los ricos ni siquiera le dan las migajas de comida, y Jesús los alimenta hasta que se sacien, por la prostituta que tiene que salir a mediodía a sacar el agua mientras todas las mujeres del pueblo la van a recoger a las 5 de la mañana, y ahí hablan mal de los maridos y chismean quién está embarazada y todo, pero nadie va a hablar con ella porque todo el mundo sabe que duerme con todos los señores casados del pueblo. Entonces ella tiene que ir a mediodía cuando hace más calor en el desierto, y a esa es a la que Jesús busca y le habla. O sea, no hay nadie que esté demasiado mal, demasiado caído, demasiado marginado para que el Señor no le muestre que lo ama. Eso no lo vemos en la Biblia, eso no lo vemos en el universo. Cada vez hay una revelación más madura, más profunda de quién es Dios. Por eso dice la Escritura que Dios en otro tiempo le habló a nuestros padres por los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, y ese Hijo es Jesús.
Si tenemos en cuenta estas tres piezas, entonces podemos acercarnos un poco a este Dios. Podemos hacernos una imagen más cercana de cómo es la persona a la que nosotros adoramos. Pablo le dijo a los griegos, ustedes adoran lo que no saben. Pero yo vengo a hablarles para que conozcan, para que sepan, para que adoren a un Dios que de verdad se quiere revelar a ustedes y quiere mostrarles cómo es Él. Tenemos estas tres piezas, entonces son la revelación natural, la revelación especial y la última revelación, que es Jesús, que es la palabra encarnada. El verbo se hizo carne. ¿Tenemos idea de lo que eso significa? ¿Tenemos idea de lo que significa que Dios se hiciera carne? Yo creo que no, estamos tan acostumbrados a decirlo. O sea, un Dios que es más grande que todas las galaxias, meterse en el útero de María, ¿cómo se sentiría? El Dios que hace caminar a los miles de millones de animales que hay en este planeta y a los que puede haber en otros, tener que aprender a gatear y arrastrarse. El Dios que le da órdenes a millones de ángeles, oír que José lo regañaba. A veces no nos ponemos a pensar en estas cosas, nos hacemos un cuadro como muy místico y no nos ponemos a ver que Jesús no empezó a padecer cuando fue a la cruz, empezó a padecer desde que el primer día que vino a este planeta. Y sin ninguna necesidad, vino porque amaba a las hormiguitas. Porque éramos más que hormiguitas para Él, porque Él nos había hecho a su imagen y a su imagen. Vamos a dejarlo aquí entonces. Ni aunque pasáramos 1.000.000 de años hablando, ni estudiando, ni leyendo versículos bíblicos, todavía tendríamos una idea completa de cómo es Dios, porque es demasiado grande para nosotros. Pero es tan bueno que no solo es grande, sino que quiso mostrarnos algunos de sus atributos, algunas de sus cualidades.